Hola de nuevo, queridas, queridos compañeros, amigos, colegas de cuarto de la ESO. Bien, como os he dicho antes en el vídeo anterior, vamos a empezar a explicar la formulación inorgánica, porque en todas las materias hay que tener como un abecedario para poder hablar. Bueno, pues este primer vídeo es la introducción. Mirad, lo que vamos a dar en todos los vídeos es lo siguiente. En esta primera parte, que es formular, los símbolos, los números de oxidación, cómo se escriben las fórmulas y qué es nombrar. Después veremos vídeos con cómo se forman los compuestos binarios, después los ternarios y por último los cuaternarios. Pero estamos ahora en la introducción. Bien, vamos a contestar esta pregunta. ¿Qué es formular? Pues es escribir la fórmula a partir del nombre o el nombre a partir de la fórmula. Bien, ¿qué tenemos que saber para escribir una fórmula? Pues nos tenemos que saber los símbolos de los elementos, esos que están en la tabla periódica. Nos tenemos que saber de cada elemento sus números de oxidación, que ahora os explicaré lo que es. Antes también se llamaban valencias, por si lo veis en algún sitio, pero ahora lo llamamos números de oxidación. Mirad, los metales siempre tienen números de oxidación positivos, ahora os explicaré por qué, y los no metales pueden tenerlos positivos o negativos. Y después nos tenemos que saber en qué orden escribimos los elementos. Pues mirad, lo vamos a escribir siempre basándonos en una propiedad de la tabla periódica, que ahora no conocéis, pero que no importa, que se llama electronegatividad. Bien, si este cuadrito fuera la tabla periódica, la electronegatividad crece hacia la derecha y hacia arriba, igual que cuando escribimos. Por lo tanto, empezaríamos siempre a poner los elementos que están más a la izquierda y los últimos los que están más a la derecha. Bien, aquí tenéis unos ejemplos, pero no hace falta sabérselo. Por lo tanto, lo que hace falta saber es cómo manejar la tabla periódica. Bueno, pues vamos a poner unos ejemplos. Mirad, esta es una tabla periódica que tiene casi todos los elementos, porque hoy en día ya se han encontrado algunos más. Aquí hay 102, pero ya hay hasta 118. ¿Veis? Tienen diferentes colores, tal. Bueno, cada cuadrito, lo que quiero que os fijéis es en cada cuadrito. Tiene el símbolo del elemento, aquí arriba, tiene su número atómico, que esto lo disteis el año pasado, pero ahora no importa, el nitrógeno, que es su nombre, y después su masa atómica. Fijaros, el color que tiene el símbolo nos dice si el elemento está sólido, líquido, gas o es un elemento artificial o sintético. El nitrógeno, como está rojo, es un gas a la temperatura de 30 grados. Bien, hay más información, pero ahora no nos interesa. Vamos a ponerla un poquito más sencilla, es decir, vamos a quitar elementos y vamos a quedarnos con los más importantes y lo que quiero que os fijéis son sus estados de oxidación. Estos numeritos que veis por aquí son los estados de oxidación. Hay que sabérselos o los iremos aprendiendo. Bueno, ya veréis cómo a base de hacer ejercicios los aprenderemos. Bueno, otra cosa importante de la tabla periódica. Mirad, aquí hay como una escalera, ¿veis? Bueno, pues esa escalera separa. Todo lo que está a la izquierda de la escalera son los metales. Todos. Litio, berilio, sodio, manganeso, cromo, hierro. Todo esto son metales. Y los metales tienen tendencia a ceder electrones, a perder cargas negativas. Por lo tanto, ellos van quedándose, con un número de oxidación positivo, lo que os he dicho antes. Y después de esta escalera, esta parte, estos elementos de aquí, carbono, nitrógeno, flúor, cloro, bromo, son lo que llamamos no metales. Y ellos pueden ganar electrones, con lo cual si ganan cargas negativas tendrán un número de oxidación negativo, o bien compartirlos y lo tendrán positivo. Mirad, esta es la misma, pero yo os la he completado un poquito más. La he completado porque aquí en esta columna, en el grupo 18, no estaban los gases nobles, los he puesto, y luego los números, pues he tachado alguno que no corresponde, por ejemplo este, no se suele usar, el titanio también puede tener 4, y también os he puesto el ion amonio, porque el ion amonio, que es el grupo NH4, tiene número de oxidación 1 y os puede salir muchas veces. Bueno, lo que decíamos, metales siempre positivo, no metales positivo o negativo. Después, el cromo y el manganeso, todos los que están aquí se llaman metales de transición, pueden formar
ya veréis lo que es esto, oxoácidos y sales. Y pueden actuar también como no metales. Bueno, y el oxígeno y el flúor, como veis, aquí oxígeno y flúor, solo tienen números de oxidación negativos. Bien, ¿por qué estas tres columnas? Mirad, por el caso del nitrógeno. Pues el nitrógeno puede tener +1, +2, +3, +4 y +5. ¿Cuándo? Cuando forma óxidos, hidróxidos o hidruros metálicos. En cambio, puede tener 1, 3 y 5 para formar oxoácidos y sales. Y puede tener negativo para formar hidruros no metálicos o sales binarias. Bueno, pues eso lo iremos aprendiendo. No os preocupéis ahora que estos números nos irán saliendo poco a poco. Y aquí os he dejado una tabla periódica de los elementos en imágenes un poco más divertida, para que veáis algunos de los elementos de qué están hechos o qué tienen fundamentalmente. Bueno, esta os la dejo para que os divirtáis. Bueno, como habéis visto, hay muchos estados de oxidación para muchos elementos, pero también, aparte de que lo vamos a ir aprendiendo poco a poco, hay una serie de reglas para asignarlos. Si os sabéis estas, pues ya sabréis mucho de lo que tenéis que hacer. Vamos a empezar con ellas. Mirad, el estado de oxidación de todos los elementos puros, es decir, aquellos que no están combinados con otros, como hidrógeno, cloro, sodio, oxígeno, da igual los átomos que tengan, pero elementos puros, siempre su número de oxidación es 0. Para los metales de los grupos 1 que se llaman alcalinos será +1 y para el grupo de los alcalinotérreos, que es el grupo 2, será +2. El hidrógeno va a tener siempre +1 cuando se combine con no metales y -1 cuando se combine con metales, porque los metales son siempre positivos, luego el hidrógeno con ellos tiene que ser -1. El oxígeno siempre va a tener número de oxidación -2, excepto cuando forme peróxidos, que ya os diré lo que es, que entonces tendrá -1. Los gases nobles, los del último grupo 18, no tienen número de oxidación, es 0. El flúor, que es un halógeno, solo tiene -1. Y después, esto lo explicaremos cuando vemos la formulación, cuando el compuesto sea neutro, la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos que sean positivos y los negativos finalmente tiene que dar 0. Esto lo veremos cuando expliquemos sobre todo los oxiácidos. Y la última pregunta, ¿qué es nombrar? Pues nombrar es escribir el nombre a partir de la fórmula. Y tenemos varias formas, métodos o lo que llamamos los químicos nomenclaturas. Está la nomenclatura de Stock, que dice que si es necesario hay que poner el estado de oxidación entre paréntesis y en números romanos del metal, si es necesario. La nomenclatura sistemática lo que dice es que con prefijos mono, di, tetra, hexa, como sea, hay que decir cuántos átomos tiene cada elemento. Eso es muy fácil, la nomenclatura sistemática. Y después existe la tradicional. La tradicional no tiene ninguna regla, pero es que hay compuestos que ya se llaman de una manera desde toda la vida y los vamos a seguir llamando así. Eso, por ejemplo, el agua. El agua es H2O. Luego veréis que puede ser un hidruro o un óxido, pero nosotros lo vamos a llamar agua siempre. Bueno, pues ahora empezaremos con la siguiente parte.